Un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muy contentos de que siga siendo parte del proyecto Lee tu Biblia. En esta oportunidad quisiera hablar sobre la primera epístola de Pablo hacia Timoteo, un colaborador importante en su ministerio, un chico joven con el deseo de presentar a Jesucristo. Mensajes maravillosos que te vamos a compartir en este momento. Uno de los manuscritos griegos más antiguos en el título de la epístola es sencillamente Pros Timoteum, que quiere decir a Timoteo. Una evolución posterior amplió este título hasta la forma que tenemos hoy día en la versión de la Reina Valera y en otras versiones protestantes donde le llamamos la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Esta epístola identifica claramente a Pablo como su autor. Y antes de contarte un poquito más acerca de ella, vamos a hacer una oración con el sentido de que el mensaje del Espíritu Santo que quiere poner en tu corazón, más allá de las palabras que están escritas acá, pueda tocar tu vida y así como el joven Timoteo, pueda ser lleno del Espíritu Santo para presentar el mensaje de la salvación. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque a través de Radio Proclama, Seminario Teológico Misionero y las reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, hemos estado compartiendo este proyecto Lee tu Biblia, en esta oportunidad, Señor, con una hermosa carta a un joven Timoteo. En este mensaje, Señor, permite que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones de cada uno de nosotros. Si ya hemos tenido la oportunidad de leer esta sencilla carta, pueda tocar el mensaje de la carta de una manera distinta y que la podamos asumir como una invitación personal a vivir como un obrero calificado para la obra del Señor. Ayúdanos, Señor, que las palabras de Pablo escritas a Timoteo puedan tocar nuestro corazón para hacerlas vivas también en nuestras vidas. Todo lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, contarte algún punto importante. Ya habíamos hablado de Timoteo, de que había acompañado a otras cartas, entre ellas a los tesalonicenses, junto a Silas. Ya a través de las otras cartas hemos mencionado quién fue la persona de Timoteo, pero quiero entregarte otros detalles que también son ricos y son importantes que los podemos tener y nos dan cierta referencia de lo que aquí podemos encontrar. Solo puede deducirse este marco histórico de los detalles que se dan de la epístola, esta carta. Es evidente que Pablo estaba encarcelado en Roma por segunda vez cuando escribió esta epístola, esta carta. En esta sección anterior se discuten otros elementos relacionados con el marco histórico. Eh, la epístola fue escrita hacia este joven Timoteo, mientras era pastor. Él ya era un pastor de la iglesia de Éfeso. Y ese mensaje y esta forma de expresarle está compuesta principalmente por enseñanzas dirigidas a él como dirigente de la iglesia. O sea, un pastor necesita tener otro pastor que lo supervise, un pastor mayor. Mira qué interesante, ¿eh? Qué potente mensaje que un pastor joven como Timoteo esté recibiendo el apoyo y la supervisión de Pablo. También tiene que ser un mensaje para cada uno de nosotros que cumplimos una función dentro de la iglesia. Tú y yo somos llamados a hacer una función pastoral dentro de la iglesia. Tú y yo a lo mejor no somos los pastores de la iglesia, pero creemos en el sacerdocio de todos los creyentes y eso es fundamental. Y si te toca cumplir con cierta función desde esa perspectiva, te invito a que puedas leer las cartas a Timoteo.
pero quiero entregarte algunos elementos importantes. La epístola fue escrita, como bien decíamos, a este pastor de la iglesia que estaba en Éfeso y por eso se clasifica como una epístola pastoral. Pablo amonesta a Timoteo a que se conduzca de una manera agradable delante de Dios y útil para la gracia sobre lo cual se le ha colocado a él. Y le da la solemne comisión de predicar la palabra y de defender las enseñanzas que había recibido de él. Esta epístola refleja un plan bastante complejo de organización y administración de la iglesia. El énfasis sobre la doctrina en este caso y de las otras epístolas pastorales. Esto tú lo puedes ver tanto en la primera como en la segunda carta a Timoteo. Y es evidente porque las 21 veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra griega didaxia es la palabra doctrina. 15 se hallan, mira, de las 21 veces, 15 se hallan entre primera y segunda de Timoteo y en Tito. Primera y segunda de Timoteo y Tito tienen más de la mitad del trabajo y del concepto que se está abordando en relación con la doctrina. Mira qué interesante. Aunque Pablo parece haber tenido más afinidad con Timoteo que con sus otros colaboradores, eh, por esta carta se puede deducir que Timoteo era de temperamento más suave y no tan dinámico como lo hubiera preferido Pablo. Por eso el apóstol anima a su compañero más joven en el ministerio a ejercer un liderazgo más enérgico. Quizás tú y yo podemos ser un poco más suaves, más apacibles, pero el Señor a través de esta epístola te llama a tomar un desafío con cierto liderazgo, con una mayor energía. La relación estrecha entre Pablo y Timoteo le da esa oportunidad de ser recto y ser franco con él. El apóstol expresa sus deseos, sus propósitos a este pastor de Éfeso. Y sin duda explica la consiguiente falta de un orden sistemático. Lo llama a ser organizado y a organizar. Eso es muy importante. La epístola indudablemente fue escrita punto tras punto a medida que los sucesos y o los sucesivos aspectos de la actividad ministerial de, de Timoteo acudían a la mente del apóstol. Él conocía su forma de trabajo y por eso que lo llama a ser organizado, a ser sistemático y quiero referenciarte un poco lo que dicen estos 6 capítulos escritos para este pastor, este joven pastor de Éfeso. Primeramente lo saluda en el capítulo 1, primeros 2 versículos, y luego posteriormente se preocupa de reprochar a los maestros de doctrinas pervertidas, que estaban pervirtiendo el Evangelio, entre el versículo 3 al 20. Y les señala el uso pervertido de la ley que produce ciertas contiendas, el debido uso de la ley que desarrolla un carácter importante. La vida de Pablo confirma el poder del correcto uso de la ley. Esto tú lo puedes ver en los versos 12 a 17. Timoteo es exhortado a mantener la fe y la buena conciencia. Ya en el capítulo 2 podemos ver la universalidad del culto cristiano, que esto puede ser tanto para el judío, para el griego y para cualquier persona en todo el mundo. Las oraciones por los hombres, la salvación es para todas las personas. El capítulo 2 del verso 4 al 7. La forma de culto para los hombres, cómo debía ser. Pablo le está señalando cómo debe desarrollar su trabajo ministerial. Y luego de esto vienen ciertos requisitos para los dirigentes cristianos. Primeramente, para los obispos, en el capítulo 3, desde el verso 1 al 7, está puesto para los obispos, para los pastores, para los ancianos. Y luego el carácter que deben tener los diáconos en el capítulo 3, del verso 8 al 13. Y luego de esto también sigue hablando en el
mensaje de cómo era de esencial el mensaje cristiano y cómo el mensaje también había sido falsificado dentro del cristianismo. En el capítulo 4 también es muy importante lo que menciona para que lo puedan leer. Le exhorta también Pablo a estudiar la buena doctrina, a presentarla, a evitar las especulaciones. Preocúpate de presentar la palabra tal como es, sin estar especulando, como muchos de hoy lo hacen. En vez de presentar la palabra de una manera genuina, en un contexto, con una referencia, te sacan textos fuera de contexto para presentar un pretexto, una argumentación falsa. Eso hoy día la iglesia cristiana está lleno de esa situación, de especulaciones y de querer hacer decir a la palabra algo que no está diciendo. Pero este mensaje se lo está diciendo para los que van a ser obispos, para los que van a ser diáconos, para los que van a ser pastores, para los que van a ser presbíteros y ancianos. La relación que debe tener con los miembros de la misma edad y con los jóvenes, cómo él debe relacionarse con los ancianos, con las viudas, con los ancianos elegidos, con los que van a tener ese cargo. Y la relación en este sentido de una instrucción con los que en ese tiempo todavía eran esclavos, cómo debían tratarse. El Señor en ese sentido trata el tema, no se limita en ese sentido por intermedio del apóstol para presentar este tema. Y la relación con los falsos maestros de doctrinas falsas es muy importante que tú lo puedas ver en el capítulo 6. El capítulo 6 es un tema es extraordinario y nos muestra cómo Pablo le habla claramente a Timoteo en muchos sentidos. La introducción, la presentación con la riqueza, con los maestros, con los modelos del carácter, y la relación con las personas que tienen recursos. Está todo presentado en el capítulo 6. Pero sin embargo, quiero leerte uno de los versículos importantes en este sentido. Bueno, todos son importantes, pero me quiero detener en, en, la, en, la- en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Quiero leer para ti. Dice, quizá en tu Biblia aparece un título. Dice, estudia la buena doctrina. Dice, si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Si has recibido el llamado del Señor en tu juventud o en la edad que te corresponde tener y has asumido una responsabilidad siendo un dirigente, siendo un diácono, siendo un presbítero, siendo un anciano, siendo un pastor, un obispo dentro de una congregación, esto es fundamental. Primera de Timoteo 4:6 dice, procura, propone en tu corazón que seas un buen ministro de Jesucristo. ¿Nutridos en qué? En las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual ya has alcanzado. ¿Has alcanzado la buena doctrina? ¿Está puesto tu corazón en las enseñanzas de Jesucristo? ¿En las palabras de la fe? Espero que así pueda ser. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.